Mis prácticas como docente en formación se realizaron en la comunidad de Pozo de Gamboa, Pánuco, Zacatecas, en la telesecundaria Niños Héroes. Me tocó el grupo de segundo C, un grupo con gran diversidad de alumnos, un poco difícil de controlar, pero en lo personal, un gran grupo con el cual estuve trabajando a gusto estas 4 semanas. Los proyectos que realicé de las diferentes materias los tomaron de la mejor manera e incluso les ayudó a que esto los motivara a participar y trabajar en equipo, ya que esto era un gran problema grupal. Las experiencias bonitas que me llevo son que tuve un gran recibimiento tanto por el grupo como por mi docente titular, el cual me acompañó en todo momento y me apoyó en cualquier duda o inquietud que tuviera. En el grupo logré formar un vínculo en el cual platicábamos mutuamente de lo que pasaba en sus casas o cómo era su vida personal. Incluso una semana antes de terminar la primera jornada de prácticas, ellos se enteraron que iba a ser mi cumpleaños y la mayoría de mis alumnos se tomaron el tiempo de darme un pequeño presente, desde una carta hasta un chocolate o dulces. Esto para mí fue un momento al cual me motivó a seguir en este camino de la docencia, ya que no estaba tan seguro antes de estas jornadas de prácticas. Pero realmente no sabía si era lo mío, pero al terminar las prácticas y por ende casi el semestre, me siento motivado y con ganas de seguirme preparando para lo que siga en este gran camino. De los conocimientos que me llevo de estas prácticas son que ya me siento más preparado para realizar una planeación didáctica y que sean efectivas para el programa y plan de estudios. Logré obtener una mejor manera de gestionar al grupo en la manera de la indisciplina y dinámicas de participación entre grupos o de los mismos alumnos, en la evaluación de los aprendizajes de mis alumnos y darme cuenta cuando aún no lo han obtenido del todo, el aprendizaje y la manera en que he podido tener una reflexión de mi práctica docente y poder evaluar en qué sentidos me fue muy bien y en cuáles me hace falta mejorar. Desde el momento que llegué con el grupo de tercero B, logré observar que era un grupo muy diverso. Había alumnos introvertidos y otros cuantos extrovertidos. Como en todos los salones y grupos que existen, hay algunos que son dedicados al estudio y otros cuantos que no mucho. Pero algo que en realidad llamó mi atención es cómo la moral o la motivación que estos tienen afecta en su rendimiento académico, ya que algunos de ellos se interesaban por la escuela y por su estudio, pero muchas veces al no tener una entrega de trabajo satisfactoria, esto provocaba una frustración en ellos mismos y por lo tanto reducía su rendimiento escolar. Muchas veces como docentes influimos mucho en esto, ya que nuestras palabras tienen mucho peso y el cómo nos dirigimos hacia ellos también afecta en nuestros estudiantes. Partiendo de la idea anterior, mis alumnos me hicieron ver que la manera en cómo nos dirigimos hacia ellos influye en gran medida, retomando el hecho de que se frustraban por sus trabajos insatisfactorios. Me pude dar cuenta que yo era parte de su frustración, por lo que me dediqué a hacer una introspección y mejorar en ese aspecto en mi labor docente. Cada que el alumno no entendía algún trabajo, yo optaba por explicarle de nuevo y resaltar aquello positivo de su labor o su ejercicio que había realizado. De alguna manera eso impulsaba su motivación y hacía que mejorara en ello que falló. Hubo alumnos que fueron evolucionando con medida de que antes no entregaban los trabajos por el miedo a estar mal o tener algún fallo, pero que después eran el alumno que entregaba el trabajo y estaba bien. Fuera de eso, a mí me importó más que ellos mismos se sintieran más seguros de su capacidad y que como seres humanos fueran más productivos y autónomos. Como docente me llevé la lección de que la educación no solo es una calificación o trabajo realizado, sino que también se enfoca en reconocer aquello que fallamos nosotros mismos como docentes y aquello en que falla el alumno como estudiante, pero que también por otra parte debemos solucionar ese fallo y realizarlo en un logro positivo y convertirlo en una evolución de nosotros mismos. Durante este tercer semestre tuvimos nuestro primer acercamiento a la práctica docente real, lo cual representó un paso significativo en nuestra formación profesional. Planeamos clases con actividades desde cero, intervenimos en el aprendizaje y formación de los estudiantes y nos involucramos completamente en el contexto escolar, explorando tanto los retos como las dinámicas cotidianas de una institución educativa, aunque este periodo haya sido breve. Yo practiqué en el grupo de primero C, donde había 26 estudiantes. Como todos, fue un grupo muy diverso, pero dispuesto a trabajar y aprender junto a mí. Esta apertura por parte de los estudiantes no solo me motivó a esforzarme más, sino que también me hizo reflexionar sobre la importancia de construir relaciones positivas en el aula para lograr un aprendizaje significativo. Este acercamiento a la práctica me hizo replantearme muchas cosas.
En primer lugar, comprendí que la enseñanza no es solo transmitir conocimientos, sino también ser un apoyo constante para los estudiantes, adaptarse a sus particularidades y fomentar en ellos el deseo de aprender. Ahora tengo una visión más clara de lo que significa ser docente y del impacto que podemos tener en la vida de nuestros estudiantes. En este primer acercamiento real que tuvimos en las prácticas, fue algo muy gratificante. Ver que estamos haciendo las cosas para nuestro futuro laboral, ver a todos los alumnos con esas dudas asombrados por más. Buscar actividades, técnicas y estrategias que les llame la atención es algo muy enriquecedor. Mis prácticas fueron en la escuela telesecundaria Niños Héroes, una telesecundaria muy grande con una organización completa, ubicada en Pozo de Gamboa. Mi grupo fue segundo A, con 21 alumnos, todos muy diversos, cada uno con fortalezas y debilidades distintas. Tuve desafíos sumamente complicados, que viendo en retrospectiva me acercan más a lo que quiero hacer en el futuro. No debo tomar como fracasos las situaciones que se presentan como a mí no me gustaría. Todo es parte del proceso, y como todo proceso, nada es lineal. Debemos de aprender y seguir esforzándonos. Por eso es importante tener las herramientas adecuadas, tener un diagnóstico del grupo, y eso nos irá acercando al maestro que queremos ser. Mi primer acercamiento a la práctica docente me dejó muchos aprendizajes, sentimientos y experiencias, pero sobre todo dejó una huella en mi corazón y en mi mente. Me dejó como enseñanza que en cualquier momento la planeación puede fallar o puede no ser interesante para los alumnos, pero lo que realmente importa es aprender de la prueba y error, además de tener un plan B, ya que aunque en la teoría no se mencione, la improvisación suele formar parte de nosotros como docentes. El grupo de primero A fue al inicio un reto para mí, ya que los primeros días parecían no estar interesados en clases y casi no prestaban atención. Entonces me di cuenta que había un problema. Quizás mi planeación no era para los alumnos que tenía. Quizás debía darles más lecciones donde pudieran aprender mediante contenido audiovisual y llevar a la práctica mediante juegos, ya que como lo dice Vygotsky, el juego es una estrategia de aprendizaje que ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas, afectivas e intelectuales. Me siento agradecida con los alumnos de primero A por haberme dado la oportunidad de practicar con ellos y a la escuela telesecundaria por abrirnos sus puertas. Durante mi primer acercamiento al grupo de primero B, observé una marcada diversidad de los patrones de participación estudiantil. Mientras algunos alumnos destacaban por su participación espontánea y entusiasta, otros mantenían una presencia más discreta, prefiriendo observar desde espacios menos expuestos al aula. Con el tiempo, esta dinámica reveló ser más compleja que una simple manifestación de personalidades. Era el resultado de un entramado de experiencias previas, contextos personales y niveles de variables de autoconfianza. Un caso particular ilustraba esta realidad. Un estudiante me contó que su limitada participación no se debía al desinterés, sino al temor a la crítica y al error. Este contraste con sus compañeros más participativos evidenció cómo la confianza personal influye significativamente en la dinámica del aula. Aunque estas diferencias no impactaban significativamente en el rendimiento académico, implementé estrategias específicas para fomentar un ambiente más inclusivo, actividades contextualizadas, elementos lúdicos y un énfasis especial en promover un entorno de respeto y participación voluntaria. Esta experiencia me proporcionó valiosas lecciones sobre la naturaleza multidimensional de la enseñanza. Comprendí que el proceso educativo no sigue un patrón lineal y requiere una constante adaptación a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje presentes en el aula. La observación atenta y la paciencia se convirtieron en herramientas fundamentales para identificar necesidades específicas, como en el caso de los estudiantes con dificultades visuales o de atención, permitiéndome ajustar mis estrategias pedagógicas según fuera necesario. La empatía emergió como un elemento crucial para mi práctica docente. El establecimiento de vínculos de confianza a través de la escucha activa transformó el aula en un espacio seguro y acogedor en el aprendizaje. Esta experiencia reafirmó que la docencia trasciende de manera transdimensional de conocimientos, un principio fuertemente enfatizado en mi formación normalista, para abarcar el desarrollo integral del pensamiento crítico y las habilidades colaborativas.
Un ejemplo significativo fue observar cómo las actividades grupales estimularon la participación de los estudiantes tradicionalmente reservados, quienes encontraron un apoyo de sus compañeros, la confianza necesaria para expresarse. Dicen que enseñar no solo es transmitir conocimientos, sino también aprender de quienes enseñas. Durante mis 2 jornadas de prácticas, esta frase cobró un significado especial para mí. Este proceso no solo fue un desafío, sino también una experiencia que transformó mi perspectiva como futuro docente. Desde el primer día supe que las prácticas serían una experiencia enriquecedora, pero también llena de retos. Al inicio sentí miedo e incertidumbre. Miedo a no estar a la altura de las expectativas y enfrentar situaciones que nunca había vivido. Sin embargo, esos mismos retos me ayudaron a crecer. Descubrí que cada clase es una oportunidad para aprender, tanto de los alumnos como de uno mismo. Me impresionó darme cuenta de cómo los otros estudiantes pueden sorprenderte con su creatividad y forma de ver el mundo. Otro aspecto que me marcó fue la conexión que logré con mis alumnos y con la docente titular del grupo. Cuando ves cómo un estudiante entiende un concepto gracias a tus explicaciones, sientes una satisfacción que es difícil de describir. Es un recordatorio del por qué elegí ser docente, para impactar positivamente en la vida de los demás. Uno de los aprendizajes más importantes fue el valor de la empatía. Entendí que detrás de cada estudiante hay una historia única y que mis clases no solo deben de enseñar contenidos, sino también ser un espacio donde ellos se sientan escuchados y valorados. También aprendí a ser flexible y adaptar mis estrategias pedagógicas dependiendo de las necesidades del grupo. Además, las prácticas me permitieron comprender la importancia de la planeación y la creatividad. Diseñar actividades que fueran dinámicas y significativas para mis alumnos. Eso los motivaba mucho. Estas prácticas no solo me ayudaron a mejorar mis habilidades como docente, sino también a reforzar mi compromiso con esta profesión. Ser maestro no es solo enseñar, sino guiar, inspirar y aprender junto con los estudiantes. En palabras de Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Con esta experiencia puedo decir que me siento más preparado como docente y sé que algún día lograré ser el docente que siempre he soñado ser. La primera jornada de prácticas es un momento crucial en la formación de un estudiante normalista. Es el primer acercamiento real al aula desde el rol del docente, lo que genera una mezcla de emoción, nerviosismo y expectativas. En esta jornada se experimenta de primera mano la dinámica de la escuela, la interacción con los alumnos y los retos que implica la enseñanza. Se descubren las diferentes personalidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, lo que lleva a reflexionar sobre la importancia de la planificación, la paciencia y la adaptabilidad en el labor docente. Es el inicio de una etapa en la que cada experiencia en el aula contribuye al crecimiento profesional y personal del futuro docente.